Buenos días, tardes o noches para donde nos estén viendo. Yo soy un profesor de cirugía aquí en Utah y quiero darles la bienvenida para esta sesión de cirugía global como una sesión satélite para el CUGH. Me gustaría reconocer algunos de nuestros organizadores, que son los que estoy nombrando en este momento, que también han estado como personas fundadoras de la parte de cirugía global aquí en Utah. También tenemos al doctor Rick Price, quien es el dictor, quien me ha entregado a mí la posición en este momento y ahorita está como vicepresidente de Global Health y también nos ha estado como mostrando su apoyo cuando lo hemos necesitado tanto realmente. Con esto dicho, nosotros tres somos las personas que estamos más emocionadas de que ustedes estén aquí de diferentes partes del mundo y que puedan encontrar esta sesión bastante estimulante y esperamos poder movernos algo más interactivo con ustedes. De momento me gustaría presentar a Keith Martin, quien es el director ejecutivo de la universidad y el área de la salud global. Él también sirvió como un miembro del Parlamento. También ha estado pendiente de otros asuntos, como la parte de la salud, del medio ambiente y demás, y ha sido miembro del Concilio de la Reina desde Canadá. Muchas gracias para Dr. Jaraman. Muchas gracias por esta amable introducción y me gustaría dar la bienvenida a todos al cuarto día de cirugía global anual, en el cual pues vamos a tener los 2 días en los cuales vamos a estar trabajando. Van a ser un par de días bastante interesantes donde vamos a encontrar información realmente valiosa en estos días. La idea aquí es como de desplegar el título, donde vamos a estar creando puentes para poder unir los diferentes ecosistemas quirúrgicos y también con las diferentes organizaciones con las que trabajamos a través de las diferentes conversaciones con las que hemos tenido durante muchos años. Para algunos de ustedes que nosotros no nos conozcan, pues quiero decirles cómo empezó esto. Por muchos años, muchos de nosotros tenemos a la doctora Catherine DeVries, Mamta Swarup, entre otros que tenemos acá con nosotros. Todos hemos estado tratando de ver cómo superamos las dificultades o las complicaciones que hemos tenido en la cirugía global a medida que nos vamos moviendo como un ecosistema completo. Entonces, hemos asistido a diferentes colegios alrededor de América, en diferentes áreas de cirujanos, en reuniones, y alrededor de hace 5 años estuvimos trabajando en una sesión. Entonces, tratamos de trabajar con algo que sería como el Día de la Cirugía Global, que es antes de la conferencia del CUGH para el Día de la Cirugía Global. Y así fue como nació este día. Tomó básicamente 2 sesiones y ya el día estaba completamente lleno y pues realmente hemos como tratado de llevar todo el camino y nos hemos dado cuenta que las personas están muy emocionadas de diferentes disciplinas que están aquí actuando con nosotros y tenemos unas metas muy puntuales cuando estamos haciendo este esfuerzo y estas son las que tenemos. La primera es cómo podemos incrementar el acceso para las personas que tengan una calidad y una y un buen acceso a la calidad de una buena cirugía y también cómo podemos fortalecer no solamente la cirugía, sino el ecosistema completo, donde podemos tratar de trabajar esto como un esfuerzo interdisciplinario. Queremos realmente como dividir estos hilos y para lograr esta meta queríamos darnos como a entender de que la cirugía global era el centro de la discusión, sobre todo en la parte de la reducción de la pobreza global. Y como todos sabemos, la cirugía global es algo muy importante en cuanto a un sistema de salud efectivo para mantener un desarrollo sostenible y unas metas sostenibles que nos permitan tener diferentes accesos a diferentes países. Y así fue como nació este día y creo que todos ustedes ya saben, si no estarían acá, ya saben el terrible sufrimiento que los pacientes y las familias sufren cuando hay una carencia de acceso a la cirugía. Y esto es un problema que es totalmente prevenible y es algo que ustedes tienen la vocación para poderlo lograr.
Entonces, pues, si bien tenemos en cuenta que las enfermedades se están incrementando y hay muchas cosas que también están como causando diferentes efectos alrededor del entorno quirúrgico y del sistema de salud, entonces, pues, quisiera mostrarles este libro acá rápidamente, que es el Lancet de Oncology. Esto es una revista que es para tener el acceso a la cirugía global en cuanto al cáncer. Y esto realmente me trajo a la mente, inclusive no solo a mí, sino a las personas también detrás de mí, que hay una necesidad fundamental de la cirugía global desde las diferentes disciplinas. Y yo sinceramente espero que ustedes tengan la capacidad de ingresar también a la sesión de mañana y a nuestras otras sesiones satélite que ustedes saben que son gratuitas. Hay aproximadamente unas 13 sesiones y terminan tenemos otra que está del 12 al 14. Y finalmente me gustaría agradecerle también a uno de estos grupos que es nuestro sponsor para el día de hoy, que es el Centro de Cirugía Global de Utah, de la Universidad de Utah, el Colegio de Medicina de Baylor, el Centro Colaborativo de Johns Hopkins Medicine y también Incision. Y nada de esto podría pasar sin el trabajo duro de muchas personas, entonces me gustaría em, que todos pusiéramos nuestras manos juntas para agradecer a todos nuestros doctores acá, a la doctora Kata Yun, a Mamta Swarup, Dr. Malini, Dr. Suda. Queremos agradecerles mucho por todo lo que ustedes han hecho. Son líderes, pero por encima de esto han puesto el cuidado de los pacientes y el acceso al cuidado quirúrgico por encima de todo. Y ustedes son mis héroes y quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí en el CUGH y quiero que todos tengan un gran día y espero que estén con nosotros acá en Los Ángeles el 1 de abril del 2022 y lo que sería pues también el quinto día de la cirugía global. Entonces, gracias a todos, damas y caballeros, por estar acá. Doctor Martin, muchas gracias. Yo estaba acá escuchando, yo soy Daniel Rema, soy cirujano pediátrico en el Hospital de Baltimore, en Maryland. En nombre de toda nuestra organización, que pues hemos escuchado los agradecimientos y nos gustaría verlos a todos ustedes en esta plataforma virtual, que es algo que nos ha permitido incrementar el acceso a este tipo de conferencias y para diferentes personas que generalmente no tenían esta capacidad de acceso, lo están pudiendo hacer de otra forma. Entonces, realmente es algo de lo cual estamos maravillados y creo que tenemos inclusive una mayor capacidad para poder atender más personas en este tipo de cosas. También nos gustaría agradecerle a todas las personas que están colaborando, incluyendo Operation Smile, Colegio de Cirujanos también por darnos su soporte, el grupo de G4, entre otros muchos otros que realmente están dando como el soporte a toda esta actividad que estamos haciendo. Bueno, quisiera pasar a, Good morning. Hi, I'm Yumna Sharif. I'm a PGY3 general surgery resident over tenemos aquí at una cirujana School of residente Medicine. que es del Just Colegio de a couple Medicina de of Baylor. housekeeping rules for virtual platforms. So Bueno, please realmente keep quiero your darles unas pequeñas reglas de lo que vamos a estar viewers trabajando, on entonces, por mute for favor, comments and discourse. The social media tag that we'll be using, hashtag global tratemos de surgery utilizar meeting, los hashtags hashtag y todo lo que CUGH estamos manejando a 2021. través de las redes sociales, As que es well el as the CUGH live translation 2021. into Spanish, please Esto consider está siendo restarting traducido the también al live español, entonces si broadcast ustedes ven so el that botón de traducción the en la parte inferior derecha, entonces ahí aparece la parte de recording is also interpretación. being recorded. Entonces, esta So también for está those of you siendo grabada para que ustedes participating, puedan you'll be acceder a notified ella. about the Association of Academic Global Surgery meeting to follow the sessions. También And of course, no there queremos que se are olviden de todas las sesiones que replays vamos a tener de aquí en available. adelante y pues esperemos que este sea un gran día para poder seguir trabajando todos juntos. Good morning. Buenos With días. that, I will Con be esto presenting our me first gustaría speaker presentar for our feature presentation that we're am, having. a nuestra primera presentación. Katayun Madani is a global Tenemos aquí surgery a Katayun consultant Madani, at the que es una Citizens for compañera de Surgical cirugía Safety global Initiative. en la iniciativa de trauma y de cirugía. Masters in Public Health at Ha St. George's completado hace poco University and is su chairman maestría en la Universidad de St. George She is a
y es una cofundadora y también trabajadora en Incision. También ha estado trabajando de la mano con Incision Canadá y los equipos de investigación desde el 2017 hasta el 2020. Ella también ha servido como directora de Incision en el 2020. También encontró muchos estudiantes que trataran de acceder a toda esta información para trabajar acerca de la situación del COVID-19. Entonces, doctor Madani. Muchas gracias, doctora Swarup. Thank you, Dr. DeVries, Dr. Swarup, and all Gracias the a todos ustedes y a todos los organizadores, al comité, para darnos la oportunidad de presentar todo esto. In global surgery, Bueno, en la cirugía global, begin our collaborations frecuentemente empezamos nuestra colaboración con diferentes tipos de tareas, donde tratamos de buscar como espacios para tratar de llenar con los puentes y espacios negativos que estamos tratando de llenar. The issue with this outlook El problema con is that esto we es begin que a nosotros partnership empezamos un collaboration tipo de on equal footing, camaradería y where tratamos de trabajar bajo los mismos pasos donde uno de nuestros compañeros está en los laboratorios one has y el otro es el que maneja las notas. Uno tiene las necesidades y el otro es el salvador, básicamente. academic global surgery La involves cirugía de academia science, global research, education, involucra and la aplicación de la investigación, la educación medical y la surgical vocación basada en las evidencias hacia el área de, de lo clínico y del and our cuidado médico en las regiones con infrastructure inequidades de salud, donde prima el bien delivery común y la of infraestructura y el high-quality desarrollo services to all, del cuidado whether quirúrgico in the para high, todos, middle, bien or low sea que el income país countries sea de or altos, in medios o urban bajos and ingresos rural o en un locations. área urbana o rural. In academic global surgery, we En la strive Academia de for Cirugía global Global service. tratamos de And apuntar o de one salir branch of adelante en collaborations un sentido multidireccional. Y con esto en I'd like to mente, discuss nos asset gustaría mapping. discutir este asset mapping que estamos Asset haciendo. mapping El asset involves mapping involucra outlook of una resources perspectiva, una búsqueda de that recursos are currently available within que the community. están realmente disponibles dentro de la comunidad, dentro de los mapas que manejamos. Oftentimes, when we discuss assets, we think Muchas only veces about discutimos money, esto y gold, realmente pensamos en dinero, en valuable goods. tierras, en Global oro, en surgery cosas valiosas. provides that, Sin embargo, en la cirugía global me most of our gustaría assets dar a entender que uno de los más valiosos recursos que include tenemos es las personas, la fuerza de trabajo, inclusive las relaciones que tenemos entre ellos, as los they are pacientes, not ya only que como son the pues no cornerstone of global solamente el surgery, centro de la cirugía they are global, el also núcleo, decision makers pero también in their son los que toman las communities. decisiones dentro de sus propias comunidades. Think of wildflowers. Piensen de como en las flores People don't visit silvestres. on daily basis to purchase Nadie flowers from flower como shops. que corre a ir a comprar However, flores a una nature tienda. Sin wants embargo, en la pollinators naturaleza, las flores salvajes son las que soportan a las abejas y las abejas pollination support son las que our natural soportan habitat. toda nuestra existencia, básicamente, y todo nuestro ecosistema. Wildflowers are Entonces, las invaluable flores resources salvajes in our básicamente own son ecosystem. el más valioso recurso para los ecosistemas naturales. That outlook and Con looking esto at en mente, assets first can also bring y about mirando primero en los recursos, realmente that quiero que perhaps tomemos otra within visión our al respecto. community, what Que already tal vez dentro de exists nuestra perspectiva, may dentro de be nuestras available comunidades, and hay redistributed cosas que ya pueden to ser support the redistribuidas infrastructure and strengthen it. para soportar la infraestructura y para That fortalecerla. perhaps it is Y not que tal always vez necessary no es to bring siempre necesario new solutions traer and cosas new nuevas o traer resources to soluciones the nuevas environment. para el ambiente, sino que las podemos encontrar dentro del que ya tenemos. An example of that Un is the ejemplo de esto COVID pandemic. es la pandemia del Think COVID. back over the Si last year. ustedes piensan alrededor de lo que ha pasado el último año, todo el mundo Faced the crisis of shortage enfrentó of la crisis resources, de la falencia de assets, recursos, de fuerza de including trabajo, de todo resources el tiempo. for the Y noticeable lidiando con esta increase crisis, that lo que ha sido como very más high notable es que la income mayoría countries de los países de had altos a recursos serious struggle
han tenido muchos problemas, mientras que los países de bajos o medios recursos han sido capaces de manejarlo mejor de lo que esperábamos. Quizás la razón detrás de esto es que los países de medios y bajos recursos tienen un conocimiento del cómo manejar los recursos cuando están en un estado limitado y utilizarlos para para cuidar a los grandes grupos poblacionales, mientras que en los países de altos recursos realmente estamos acostumbrados a a la abundancia de los recursos y nuestro sistema está predeterminado basado en esto. Y esto es una lección supremamente valiosa que todos podemos llevarnos de esta pandemia. Otro punto de vista en este tipo de lecciones es que quizás las soluciones que son necesarias a nivel de infraestructura ya existen dentro de las comunidades y que no necesariamente cada solución viene de un ambiente externo o es realmente útil para absolutamente todas las comunidades, ya que no hay una solución que funcione para todos por igual. Entonces, en la cirugía global, en la Academia de Cirugía Global, lo que nosotros tratamos es de llegar a tener algún tipo de amistades que nos permitan eh, establecer la igualdad en diferentes niveles de forma multidireccional, donde todos nuestros compañeros que están involucrados tengan los mismos recursos que puedan ser compartidos y que puedan beneficiarse de forma mutua del intercambio. Quizás es tiempo de que cambiemos nuestro punto de vista desde lo que necesitamos al asset mapping y a los recursos que tenemos disponibles. Y bueno, quizás también es tiempo de que tomemos una lección de la naturaleza, donde el mutualismo es básicamente lo que ha sido la mejor forma de simbiosis y de trabajo colaborativo. Bueno, creo que hay una serie de pequeños inconvenientes. Si podemos ver el video, no lo podemos ver lastimosamente en este momento. Me disculpo por estas dificultades técnicas. Kind of symbiosis is called mutualism. This is where both parties get something out of the deal. Aquí es donde básicamente ambas partes obtienen algo de un solo lugar. Entonces, pues, esto es básicamente lo que tratamos de trabajar. Por ejemplo, aquí está la anémona, que es la que protege, por ejemplo, a las conchas de mar por los tentáculos y demás. Pero, por ejemplo, las anémonas también tienen su alimento del mismo habitante que acompañan ahí dentro de la concha. Since the hermit crab uses an old snail, Desde que el cangrejo ermitaño utiliza este tipo de concha para poder andar, cuando encuentra una nueva para trasladarse, entonces pues él simplemente pasa de la una a la otra. Pero entonces, ¿qué pasa con las anémonas? Las anémonas son tan importantes para el cangrejo que también las pasa a la nueva concha, ya que sin ellas está totalmente indefensa. Entonces, con una combinación y tratar de sacarlas de a poco, realmente las convence de liberarse, y solamente él sabe cómo hacer esto, ya que no van a permitir poder salir de allí si no es por el cangrejo. Entonces, cuando realmente el cangrejo lo logra, entonces simplemente la lleva a la concha y simplemente la coloca ahí hasta que la anémona se adapta. Entonces, eventualmente ella simplemente va a buscar el espacio que necesita en su propio espacio, y entonces ahí el cangrejo lo que hace es buscar la otra anémona para poder prestar atención a la otra.
15 minutes later, with the anemones 15 minutos después, cuando ya las ha plantado, ya el cangrejo pues ha completado la mudanza, lo que hace es que simplemente la deja para el siguiente y continúa. This is our home. So with that, we are ready for session. Entonces con esto ya estamos listos para iniciar. So session 1 is titled. Entonces, en la sesión número 1 es básicamente cuáles son los recursos con los que contamos dentro del ecosistema quirúrgico. Esta va a ser moderada por la doctora Catherine DeVries y otros dos doctores que nos acompañan acá. Todos ellos, pues, obviamente tienen el University of Utah Center for Global Surgery, as well as the founding director for International Volunteers in Urology, which is now called IVUMED. And this organization supports on-site urological Este tipo de organizaciones soporta la educación alrededor de 24 países. Mr. Maker es un estudiante de PhD en bioingeniería y también es graduado en de bioingeniería, y la idea es que él tiene es perseguir la cirugía global, y la idea es llevar y traducir los diseños de una forma sencilla para países de bajos costos dentro del laboratorio que él está manejando. Y el doctor Eric es un cirujano del Hospital Hopkins y ha estado centrado en cirugía cardíaca y en cirugía global. Ha trabajado en el Subsahara, en Sudáfrica, y ha estado trabajando en Hawassa, Etiopía, con otro tipo de áreas. Entonces, Dr. DeVries, pasamos el micrófono acá. Bueno, bienvenidos a todos ustedes para el CGHD. Entonces es maravilloso saber cuántas personas se han unido acá, y es algo que realmente me encanta de ver cómo tenemos tantos maravillosos panelistas. Y primero que todo me gustaría mencionar en este video que tú acabas de mencionar, Kathy, que los cirujanos y los anestesiólogos y quizás los estudiantes médicos, inclusive las enfermeras entre nosotros, hacen como básicamente son las venas que mueven hacia todo este sistema de nosotros. Y esta es nuestra pequeña perspectiva de lo que nosotros logramos ver este tipo de imágenes. Entonces, estamos en el año 2021. El 2020 fue un año único porque pues nos permitió por primera vez tener este tipo de discusiones y reflexiones acerca de la justicia y la equidad en la cirugía global. Esto es algo que no habíamos hecho antes, y muchos de nosotros venimos de nuestro trasfondo personal de aprender al hacer. Ya bien fuera que estuviéramos en la escuela de medicina, en la de enfermería, la mayoría venimos de familias que han tenido problemas quirúrgicos, bien sean nuestros mentores, nuestros padres, madres, pero todos llegamos al espacio de la cirugía desde algún punto, y rápidamente tratamos de aprender desde la forma de hacer. Entonces aprendimos cómo hacer la cirugía, cómo apoyar, cómo hacer parte de todo este ecosistema, y es algo sencillo realmente el poder enfocarnos en el hacer. Y es importante, para nosotros volvernos expertos en lo que realmente intentamos hacer. Nosotros tenemos que servir a nuestros pacientes con nuestra experiencia, nuestro conocimiento. También conocemos las indicaciones clínicas, las habilidades técnicas y también los resultados objetivos. Y la tentación y parte del problema es que muchas veces nos enfocamos en los objetivos y en las habilidades objetivas. Y si venimos de una comunidad donde su cultura es su conocimiento, el soporte familiar y la propia espiritualidad inclusive,
Y todo esto son geográficamente diferentes. Lo que es cierto para Norteamérica no es cierto para el subsahara africano, no es cierto para el sureste asiático, entre otras. Entonces, cuando tenemos todo esto dentro de un hospital y dentro de un ambiente hospitalario, es lo que tenemos, lo que llamamos un sistema, un ecosistema quirúrgico. Entonces, lo que estamos entrando a la cirugía, no tenemos mucha idea de esto porque pues esto es algo que no se aprende en la escuela médica ni en la escuela de enfermería. Entonces, no sabemos realmente cómo funciona completamente en el hospital y a veces no sabemos cómo sucede. Sin embargo, muchos de nosotros, de los países que tenemos como más recursos, damos por sentado de que habrá electricidad, de que habrá servicios diagnósticos, de que habrá comida para nuestros pacientes, lavandería, medicamentos y todo este tipo de cosas, todo provisto por el hospital. Y las personas que viven en otros países no pueden no pueden asumir esto, ya que no necesariamente van a tener electricidad o al menos no es las 24 horas al día siempre. Las familias de los pacientes necesitan traer la comida. Inclusive los pacientes tienen que ir a recoger sus propias medicinas o lo que puedan necesitar para consumir. Pueden ir por los guantes, por lo que puedan necesitar antes de que puedan tener la cirugía. Nosotros también como médicos en general, no pensamos acerca de todo lo de los otros problemas o de las otras partes de la salud pública que necesitamos para trabajar, como el agua limpia, imágenes diagnósticas, incluyendo también el laboratorio, y también vamos a escuchar más adelante uno de nuestros panelistas al respecto. Entonces entramos en el sistema básicamente como practicantes de una comunidad y realmente nos quedamos como en este círculo grande que es lo que llamamos el ecosistema quirúrgico. Y a veces inclusive no salimos realmente para ver de nuevo a nuestros pacientes, pero nuestros pacientes excavan o reciben un cierto valor de lo que nosotros les ofrecemos, ya que ellos vienen con problemas, vienen con una necesidad de confianza, donde ellos ingresan al hospital, se quitan la ropa, van a dormir, son tan vulnerables como la persona en general puede ser. Y ellos realmente esperan salir bien de acá y volver a sus comunidades donde necesitarán recuperarse y curar y sanar y inclusive pues esperamos algo mejor realmente después de que ellos hayan tenido su experiencia con nosotros dentro de la medicina. Las personas en las comunidades tienen diferentes perspectivas al respecto. Ellos llegan con sus dolores, algunas veces descubren una herida, algo, o inclusive un defecto de nacimiento, y llegan con ansiedad, llegan con esto al ecosistema quirúrgico, confiando de que la persona que les provee esto, y por proveedores no me refiero a los cirujanos, me refiero absolutamente a todos ustedes, de las personas que hacen la limpieza, hasta los técnicos que son los que mantienen los instrumentos a punto, a las enfermeras que son las que manejan prácticamente todo. Entonces ellos confían que lo que nosotros hacemos lo hacemos bien y es una caja negra para la mayoría de la comunidad. Y así como debemos empezar a abrir esta caja negra para compartir, también tenemos que empezar a llegar al valor de los que los pacientes esperan y lo que nosotros esperamos de nuestro propio sistema. Así que pues es un buen momento para tener este espacio y para mirar a la inequidad existente que tenemos dentro del aspecto de la cirugía y en el cuidado médico general. También es importante traer los diferentes valores y la diversidad desde varios puntos de vista, ya que como Katy lo acabó de decir, estos son recursos y como cada uno de nuestros miembros de este sistema quirúrgico puede colaborar, integrar o proveer diferentes tipos de recursos para mejorar el cuidado quirúrgico con justicia y equidad en el cuidado médico en general. Y así como sabemos, la cirugía no es no es solo una parte individual del cuidado. Aquí vamos a preguntarle a nuestros panelistas algunas preguntas
y queremos que ellos les respondan de cómo nosotros, como miembros del sistema, del ecosistema quirúrgico, podemos mejorar las relaciones con los pacientes con su propia salud. Le hemos preguntado a varios de nuestros panelistas y ellos vienen desde muchas diferentes perspectivas que estoy seguro de que ustedes van a disfrutar. Inclusive muchos de ellos no son cirujanos, pero aún así traen piezas valiosas para nuestro ecosistema quirúrgico y espero que ustedes disfruten sus videos y hagan las preguntas que quieran hacer. Nuestros moderadores tienen algunas preguntas y también les invitamos a ustedes que las hagan al final de esta sesión. Entonces, si podemos pasar con el primero de nuestros panelistas. My name is Junaid Razak. I'm an ¿Cómo emergency están? Yo soy Junaid Razak, soy uno de los médicos que está presentando el día de hoy. Y yo he tenido experiencia clínica en Estados Unidos, en Pakistán y en algunos otros países. Entonces, le quisiera agradecer a todos ustedes la invitación. Bueno, las preguntas son muy divertidas, la verdad. Entonces, para regresar a una de las preguntas, les voy a pasar a ustedes 3 preguntas. Incluyendo también pues, la razón principal y las posibilidades que tenemos. Entonces, vamos a hablar de las preguntas correctas primero. Mi primera pregunta es, ¿qué es qué es el ecosistema quirúrgico? Y para mí es básicamente es un irrompible, es una cadena de supervivencia irrompible y fácil de navegar. Y utilizamos este tipo de supervivencia para tratar de los paros cardíacos, pero aquí estoy realmente hablando de que una cadena fácil de navegar. Es algo que es lo que le provee a los clientes y a los pacientes que tienen dificultades crónicas. Y la segunda definición que tengo es que es una cadena de cuidado irrompible con dignidad. Para mí, el ecosistema quirúrgico es bastante complejo, supremamente medicalizado, y la idea es especializarlo tanto como sea posible. Sin embargo, lo que sucede en las comunidades, lo que sucede en las vías, en nuestras casas, en las calles, tiene un impacto directo y relevancia en todo nuestro ecosistema quirúrgico. Mi segunda pregunta es si todos tenemos la misma definición del éxito, ya que hemos compartido valores y definiciones dentro de todo el ecosistema médico, quirúrgico, etcétera. Y todos estos valores y éxitos los hemos compartido con los usuarios del servicio quirúrgico. Y así como nosotros empezamos a compartir estas definiciones, estos valores y estos éxitos, también tenemos que empezar a hablar con las personas como un todo en un lenguaje que las personas entiendan. Y también tenemos que entender de dónde vienen las personas y qué es lo que se necesita hacer para poder trabajar con ellos. Entonces, esa era mi segunda pregunta, que es debemos compartir las diferentes definiciones. Y la tercera pregunta es, ¿quién es responsable por la salud de los pacientes? Nuestros pacientes son responsables de los fallos y de los éxitos con su salud. Y como todos sabemos, por los últimos años, especialmente en el último año, no hay discusión al respecto de que el cuidado de la salud tiene una responsabilidad individual de soportar o de apoyar a la sociedad y esto se ha convertido en en algo que es una opinión que divide la política, ya que pues si realmente las personas que tienen enfermedades mentales y son de edad avanzada tienen una voluntad propia, si son realmente clientes y la idea no es juzgar a las personas por si están enfermas física o mentalmente, sino hacer que nuestra sociedad comparta esto y que comparta también este tipo de responsabilidad por la salud de los más vulnerables en la sociedad y no sobrejuzguemos y culpemos a los pacientes que no tienen la forma de responder ante esto. Muchas gracias. ¿Cómo están? Soy la profesora Sushma Sagar, soy
profesora del trauma y de cuidado clínico en New Delhi. Es un hospital de nivel 1. Y ahora, primero que todo, me gustaría agradecerle a todo el comité por darme esta oportunidad para poder interactuar con todos ustedes. Aquí vamos a hablar del mejorar la relación de un paciente con su propia salud. Para nosotros, como parte del ecosistema quirúrgico, lo primero que me viene a la mente es que nosotros tenemos que buscar un método para comunicarnos con estos pacientes acerca de la gravedad y de las facilidades que tenemos dispuestos para ellos en cuanto a las enfermedades quirúrgicas, ya que inclusive muchos de ellos no tienen ni idea de que estas instalaciones existen para tratar ese tipo de enfermedades a través de la intervención. Y nosotros pues realmente sabemos que no es solamente algo para el nacimiento, sino que pues realmente tenemos que tratar de llevar esto a algún tipo de sección para que podamos salvar a la madre, al niño y tener la amabilidad que se requiera para hacerlo. Lo segundo, que es lo más importante acá en este momento, es tener una forma de cubrir las necesidades de una forma económicamente válida, especialmente en los países que no tienen un exceso o que tienen dificultad en acceder a las diferentes instalaciones médicas. Entonces, en los centros de trauma tenemos una política donde los pacientes que vienen en las primeras 24 horas con cualquier herida se les provee todo el tipo de cuidado posible libre de costo. Y esto ha hecho realmente que tengamos un muy buen resultado con este tipo de pacientes. Entonces, este mismo tipo de modelo es algo que se tiene que adaptar a nivel nacional para lo que se requiere realmente para salvar la vida o para entregar realmente el cuidado médico que requerimos, de lo que se debe hacer para que sea libre de costo, para que podamos realmente sacar costos externos, que es lo que hace que se vuelva más costoso todo. Entonces la idea también es tener como mano de obra entrenada para trabajar esto y es algo que muchas instalaciones necesitan y que es algo que puede mejorarse y que podemos lograr tratando de humanizar diferentes programas dentro de nuestros países. Nosotros lo hacemos en el nuestro y sobre todo con las mujeres en estado de gestación y eso es algo que ha funcionado bastante bien, ya que pues saben cómo desplazarse a un hospital. El gobierno sabe que hay ambulancias que deben estar al cuidado de este tipo de situaciones. Entonces, de igual manera, si podemos crear este tipo de necesidad dentro del ecosistema quirúrgico como parte de nuestra misión nacional, lo que podemos hacer es lograr las metas en muchísimo más tiempo, en muchísimo menos tiempo y de mucha mejor manera. Muchas gracias. ¿Cómo están? Yo soy Joanna Kutcher, soy enfermera cirujana y consultante en programa de cirugía. He estado trabajando en ayuda humanitaria por 21 años en diferentes tipos de emergencias complejas y conflictos armados. En mi trabajo hemos logrado coordinar diferentes tipos de programas quirúrgicos en el campo, donde tratamos de que haya un entrenamiento quirúrgico en el campo. Y en esta presentación lo que le quiero es hablarles de la confianza que debe existir en asistir a los pacientes dentro de sus propios procesos. Mi punto de referencia es realmente tratar de trabajar con las personas que están desplazadas en emergencias diferentes. Y a pesar de que esto es un ejemplo extremo, esto demuestra la tensión que muchos pacientes pueden tener a la par que están tratando de negociar, tratando de tener y lo que necesitan sobre su cuidado médico. Entonces, ellos confían en esto. Y aquí hay algunos elementos que ellos le temen, sobre todo en los servicios médicos en la mayoría de las culturas. Y hay varios escenarios en los cuales nosotros trabajamos, donde trabajamos con competencias, violencia y los rumores de la comunidad, que son algo que presenta un conflicto constante, donde la confianza en nosotros mismos es algo que no debe tomarse por hecho, ya que es algo que debe tratar siempre de nutrirse con honestidad y transparencia y debe tratar de ser visible para las comunidades y tratar de ayudarnos con los diferentes tipos de relaciones, tanto entre nosotros como trabajadores y como los pacientes. Los pacientes también tienen que confiar en lo que nosotros decimos, ya que nosotros somos el link, la conexión entre lo que ellos necesitan y el proceso que hay que hacer.
Entonces, es lo que nosotros tenemos que preguntarnos realmente, es cómo podemos hacer que sea creíble lo que nosotros queremos. Y si yo no estoy siendo creíble, ¿por qué no lo está diciendo? ¿Cómo sé, cómo puedo hacer que mi paciente me crea? Y cómo puedo llevar a mi paciente más allá de la duda, porque pues si esta persona se va con dudas de acá, puede que no regrese para la cirugía o puede ignorar mis consejos, y la verdad es que la idea no es esto, ya que pues esto puede llevar a cosas, muchísimas cosas peores. Entonces, inclusive puede que esto se decante a no decirle a otros especialistas que están incluidos en la cirugía, y esto puede, como les decía, desencantar en cosas mucho peores. Entonces, confiar en la equidad de cuidado es bastante importante. Sobre todo en nuestro conflicto, los pacientes necesitan saber que ellos tienen la misma oportunidad de recibir cuidado quirúrgico como otras personas dentro de la comunidad, ya que pues seamos realistas, hay muchas barreras, y estas barreras incluyen el cuidado de género, las amenazas, entre otras, y muchas personas no se dejan tratar por su etnicidad, por su lugar de residencia o la inhabilidad que tienen para pagar. Y esto es lo que realmente puede llegar a que las personas se involucren un poco más con el proceso para ayudarnos más. Y vemos esto constantemente en el campo, en la esencia de los grupos de trabajo. Y esto es una prueba de lo que este tipo de discusiones con los trabajadores de la salud y las personas hace que funcione. Espero que este escenario les haya iluminado, haya resaltado la importancia de los pacientes en su propia salud y de lo que debemos cuidar de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy uno de los médicos de Nigeria, y pues quería contar que, como todos sabemos, cómo podemos llevar a que la persona tenga cuidado y cómo pueda cuidar su cuidado y cómo podemos hacer que esto se complete dentro del único sistema quirúrgico, y cómo podemos hacer para mejorar la relación del paciente con su propia salud. Lo primero que todo es que el ecosistema quirúrgico se ha descrito, y es como una red básicamente de personas que procesan un material o los materiales para los servicios quirúrgicos dentro de los contextos de las instalaciones y del ambiente. Y esto es básicamente algo que afecta cuando cualquier paciente está programado para cualquier proceso quirúrgico, no importa si es grande o pequeño, si es hombre o mujer, que nosotros llegamos realmente con mucha ansiedad, con miedo. Muchos también llegamos con confusión. Nosotros tememos a lo desconocido y ellos también tienen ese temor, sobre todo al procedimiento. Entonces, básicamente nosotros entramos a preguntar aquí todo lo que nosotros conocemos, y esto es lo que nosotros deberíamos tratar como con un poco de cuidado y de compasión para poder reducir la ansiedad que ellos tienen, para que este paciente sepa que nosotros sí realmente nos importa y que estamos ahí para ayudarlo y para salvarlo. Y en segundo lugar, también el ambiente como tal, como en sí mismo importa, y debemos asegurarnos de que la conducción de este ambiente sin algún tipo de estructura o sin soporte va a tender a fallar. Entonces, la idea es poder proveer realmente el soporte y la ayuda que nosotros podamos, y podamos verbalizar todo este tipo de quejas y dudas que podemos tener. Y yo creo firmemente de que la relación y que la forma en la cual el paciente recibe la cirugía cambiaría con el tipo de información y con la experiencia dentro del ambiente. Allí es donde nosotros hacemos que el paciente trabaje mejor y trabaje de forma más positiva con los sistemas médicos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Yo soy uno de los profesores de patología en la Escuela de Medicina, y realmente lo que quiero hablarles aquí es acerca de los sistemas quirúrgicos, y es el eslabón perdido en la salud global. Quisiera referirme acá a uno de los pequeños libros de Keith Morrow, donde dice que la enfermedad es algo
el cuidado de una enfermedad es algo difícil de llevar a cabo y de diagnosticar en muchas veces. Entonces, para los patólogos esto es obvio, pero para todos, para muchos de nosotros no. Entonces, desde que el 70% del diagnóstico de las publicaciones dependen del test de patología, donde si hay algún tejido o algún daño, deben referirse al laboratorio. Y esto es algo de lo que yo quiero hablar en estos 3 minutos acerca de los puntos que podemos hacer para esto. Lo primero, lo cual tenemos que tenernos dando cuenta, es que hay una necesidad de las subdisciplinas y de las fases de testeo para poder un diagnóstico acertado. Entonces, por ejemplo, está la patología clínica, la patóloga, y la idea es que la tecnología de laboratorio es la que recibe a todo esto para poder diagnosticarlo. Y pues es crítico realmente para todo el ambiente. También debemos darnos cuenta de que en testeo de patologías es un proceso terriblemente analítico y es una fase que también inclusive en la parte postanalítica necesita una estandarización y una sensitividad a la hora de poder dar el diagnóstico. Lo segundo es que la patología va más allá del diagnóstico inmediato, del solamente decir que existe o no, ya que no es solamente diagnosticar en el momento correcto a la persona correcta, sino que también tenemos el monitoreo, los estados de prognosis, el vigilar la enfermedad y la calidad como tal. Y el tercero se refiere a la importancia que la crítica importancia del diagnóstico de la patología dentro del aspecto quirúrgico y médico. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que debemos tener los laboratorios adecuados, ya que a veces inclusive esto puede llevarnos a diferentes tipos de errores en el manejo de las enfermedades, ya que pues la idea es que si tenemos las tecnologías correctas podemos trabajar de forma más eficiente y romper este círculo vicioso que es donde entramos con los diagnósticos presuntorios y se encuentran diferentes dificultades, ya que pues a veces esto sucede desde la información del laboratorio. Entonces, para que ustedes lo conozcan, pues básicamente esta es la idea. El cuarto punto que quisiera trabajar son las patologías en los países o en los sitios con bajos y medios recursos, ya que tienen unas grandes necesidades de probar diferentes tipos de situaciones, de lo cual vamos del nivel 1 hasta el nivel 4, dependiendo del tipo de hospital que estemos manejando. Y el test tiene que ser apropiado para cualquiera de estos tipos de categorías. Y estos son los 4 puntos que yo quería tratar acá rápidamente. Quiero agradecerles a todos por su atención. ¿Cómo están? Soy Keith Miles, el director ejecutivo y cofundador de la iniciativa de cirugía segura. Esta es una organización sin ánimo de lucro que provee equipo, reparación, esterilización y instalaciones para países de medios y bajos recursos. Hemos tratado de fortalecer el cuidado médico para incrementar el acceso a la cirugía esencial para para prevenir 1.5 de millones de muertes al año. Esto va desde el mantenimiento y el proveer el equipo quirúrgico. Sin embargo, con el tiempo me he dado cuenta de la importancia de tener una vocación en la cirugía global, sobre todo para la seguridad del paciente. Entonces, como una persona que está asistiendo a este satélite, quisiera saber o quisiera preguntarles a ustedes cómo pueden realmente mejorar la salud de su propio paciente. Entonces, básicamente el ser miembro de uno de estos ecosistemas lo que hace es que a pesar de que no tiene un impacto directo, sí hace que tengamos ciertos tipos de perspectivas que podemos aportar. Entonces, en mi opinión, lo que podemos hacer es que esa persona deba tener en cuenta las igualdades y las desigualdades de nuestro ecosistema. Y esto es algo que debe ir desde cirujanos hasta los médicos, hasta las enfermeras también, para tratar de ver cuáles son todos los impulsos que están ingresando y todas las áreas involucradas, los ingenieros biomédicos, los del proceso de esterilización, los técnicos y todos los que prestan un rol para tomar decisiones y para cuidar de las personas y tener los mejores resultados quirúrgicos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos estar juntos para trabajar en esta carencia de comunicación entre
inversionistas dentro de todo este proceso en los países medios y de bajos recursos. Y la idea es poder darle la voz a las enfermeras y a otras personas que les permitan utilizar los instrumentos quirúrgicos y los dispositivos, entrar al anfiteatro. Y también esta es una forma de mejorar la relación la relación del paciente con su propia salud, ya que pues van a tener un mejor resultado, algo positivo cuando reciben este tipo de cuidado. Y algunos proveedores de este cuidado también deben tener las herramientas para poder proveer este puente entre el paciente y los proveedores de salud. Bueno, soy Susana Cohen, soy una enfermera practicante, estoy en la Universidad de Utah, soy la fundadora del Live Simulator y cofundadora de Pronto International. Hemos trabajado con diferentes proveedores alrededor del mundo y tratando de reflejar los diferentes ecosistemas. Y hay una de las cirugías que es más comunes que viene acá a la mente y una es la cesárea. Son las que más se realiza en el mundo. Inclusive es difícil calcular realmente, ya que la cantidad de nacimientos por cesárea varía mucho entre países, inclusive entre los mismos países. Si vamos desde lo más bajo, que son 2 a 3%, o inclusive a tasas de 50, 70, 90%. Nosotros sabemos que estas tasas son influenciadas por diferentes factores y aquí es donde el entrenamiento funciona. Entonces, Pronto Internacional Simulation y los equipos de entrenamiento de obstetricia y cuidado ha estado alrededor de 14 países donde estamos en bajos y muy bajos recursos. Y para poder hacer ese trabajo bien creamos Parto-Pants, que es un simulador donde el paciente, la actriz en este caso, va a trabajar el proceso y va a tratar de lidiar con todos los problemas que pueden existir al comienzo, durante el proceso. Todo este proceso de implementación lo hemos hecho alrededor del mundo y en Kenia, por ejemplo, nos dimos cuenta de que un 30% de muerte prenatal hubo una reducción, hubo una 37% de reducción para fuera de las instalaciones y en México, por ejemplo, también encontramos un decremento en las cesáreas, en la infección en las cesáreas. Entonces, por ejemplo, el 17%, el 24% y más aún en los 12 meses. En Ghana, por ejemplo, también incrementamos que hay una percepción en el trato respetuoso de las instalaciones y demás sobre este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace que que este tipo de entrenamiento realmente pueda funcionar? Y es lo que la práctica sea el maestro. Entonces, básicamente lo que hace esto es que este simulador es algo híbrido que permite que alguien pueda tener el rol del paciente, alguien que haga preguntas, alguien que pida ayuda, alguien que tome las medidas. Entonces, básicamente esto es una responsabilidad de la persona que esté tomando el rol y, y que se involucre en el proceso y esté tomando todo el proceso actor. Trate de tener como el cuidado, el respeto y trate de llevarlo todo de la mejor forma posible. Esta, por ejemplo, es una enfermera que está llevando el proceso de simulación. Aquí estamos trabajando con un proceso de convulsiones de preeclampsia. Entonces, básicamente ella estábamos tratando de indagar a ver cómo se sentía sola, qué pasó. Por ejemplo, aquí tenemos un parto en México. Entonces, ¿cómo fue la situación de llevar al parto en una esquina en Kenia, por ejemplo? ¿Cómo se sintió la enfermera cuando la compañera compartió su alegría? Entonces, aquí, por ejemplo, en este escenario en Estados Unidos, la persona dijo que estaba totalmente llena de miedo. Inclusive una persona de soporte, los que estaban en entrenamiento, lloró. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace este tipo de experiencias hace para nuestros colegas? Y cuando transfieren a una mujer que está sangrando después del parto, inclusive realmente enfrentamos otro tipo de cosas y es como podemos ser empatéticos con las diferentes eh, partes con las que trabajamos, inclusive durante la pandemia. Entonces hemos estudiado realmente que tomar el lugar del paciente en una situación real clínica es algo que realmente suaviza cómo podemos hacer y cómo podemos llevar una mejor empatía con las mujeres, inclusive alrededor del mundo, que realmente se preguntan si la cesárea es algo correcto. Entonces el proveedor también aquí se preocupa de si están equipados o si realmente el equipo sabe qué es lo que debe hacer dentro de este tipo de circunstancias. Entonces, yo realmente quiero motivarlos a todos ustedes para tener este tipo de experiencia. Muchas gracias. ¿Cómo están? Soy un doctor de 50 años acá en Toronto, dentro del Centro de Servicios Médicos. Entonces, pues, hacer el cambio en el comportamiento de nuestros pacientes tiene muchos factores. Uno de ellos es la educación, lo cual implica
¿Cómo podemos incrementar el sistema de autocuidado de nuestros pacientes? La otra parte es hacerles sentir que tiene un valor. Bueno, básicamente nosotros sabemos que muchas personas que saben de los riesgos del cigarrillo y de fumar, pero no tienen ninguna intención de cambiar este comportamiento. Esto sucede porque no sienten ningún tipo de valor para cambiar su propia conducta o inclusive simplemente no tienen la motivación necesaria para hacerlo. Entonces, si ustedes quieren hacer que las personas y los pacientes puedan cuidar su propia salud, tenemos que saber que hay dos pasos a seguir. Pero ¿cómo los podemos ayudar? ¿Cómo pueden los profesores de entrenamiento, los estudiantes ayudarlos? Si sabemos que muchas de las personas, los estudiantes son las personas que realmente dentro del sistema de salud tienen mayor exposición a los pacientes. Entonces ellos son un gran puente para transferir la información, transferir los datos a los pacientes. Entonces, lo que debemos usar es este acercamiento, esta oportunidad como una forma de incrementar la autoconciencia de los pacientes. Pero hay un asunto dentro de lo que yo conozco, no solamente en mi hospital, sino en otros hospitales con los que yo he hablado, con estudiantes y personas de entrenamiento. Mucha de la exposición que ellos tienen es acerca de al proceso de tratamiento, es decir, preguntar la historia, recolectar esta información y como ponerle orden o dar órdenes al respecto, pero no se trata realmente de generar confianza y convencer a las personas de cambiar sus propias ideologías, cambiar sus actitudes. Entonces, realmente debemos considerar este tipo de responsabilidad como un rol definitivo para los estudiantes y para las personas en entrenamiento. Y esto es cómo podemos hacer sostenible este cambio dentro del sistema, pero debemos considerar que los estudiantes y las personas en entrenamiento tienen una capacidad de trabajo muy limitada porque ya tienen muchas cosas que hacer dentro del hospital y el sistema debería ayudarles para reducir otros tipos de responsabilidades o reducir esas responsabilidades y para llevarlos a la posibilidad de tomar esa nueva de tomar esa nueva vía. Muchas gracias. ¿Cómo están, colegas? Soy Andrei Bauli y soy uno de los médicos de cáncer acá en el Centro de Oncología. Soy oncólogo por contexto. Entonces quisiera agradecer a todos ustedes por la invitación y también por levantar esta necesidad de empoderar a las comunidades. Entonces, dentro del sistema de salud, los profesionales, nuestra prioridad más grande es el paciente que está enfrente de nosotros, el paciente del cual podemos cuidar. Entonces, una vez que hemos operado a este pariente, ya esta persona no es parte de nuestro plan, no es parte de nuestra comunidad. Entonces, no es alguien de quien debemos, es alguien de quien debemos cuidar de aquí en adelante. Pero ese es el paciente de hoy, también está el paciente del mañana. Mañana vamos a cuidar de una mujer de 53 años que tiene un cuadro de cáncer de seno simplemente porque ella no tuvo un programa de escaneo o una red primaria de cuidado. También vamos a cuidar de un hombre de 75 años con cáncer de próstata que está con nosotros simplemente porque no pudo pagar los costos directos o indirectos para el cuidado del cáncer. También vamos a cuidar a un niño que está recibiendo quimioterapia subestándar porque no tiene una cadena con los suplementos necesarios para poder recibirlo. Entonces, el paciente del mañana también es parte de quien cuidamos y de quien está dentro del ecosistema. Y los cirujanos, nosotros también somos líderes y también tenemos la posibilidad de cambiar las legislaciones, de dar nuevas directrices que nos permitan mejorar el sistema de salud para los pacientes del hoy y del mañana. Nosotros podemos hablar con nuestros pacientes, preguntarles cómo es que el sistema de salud está cubriendo sus necesidades y cómo podemos hacer que podamos tratar las cosas con una mayor facilidad y también cómo podemos llevar el cuidado clínico más cerca de sus casas. Uno de los mayores logros que podemos tener es que podemos asegurarnos de que este tipo de ecosistemas se integren más a nuestras comunidades y a las personas que realmente lo necesitan. Entonces también es tratar de influenciar y de soportar al gobierno
de apoyar al gobierno para poder cambiar diferentes tipos de políticas que nos permitan a los profesionales de la salud cuidar a diferentes personas, no solamente durante esta pandemia, sino para los pacientes que vienen dentro de los próximos milenios y que tengan una estructura construida que permita cuidarlos a ellos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Soy Salman Arain, soy un cardiólogo de intervención en la Universidad de Texas, aquí en Houston. En mi camino para convertirme en un cardiólogo, tuve la oportunidad de tratar y de trabajar en diferentes sistemas alrededor del mundo. Mucho de mi entrenamiento ha sido acá en Estados Unidos, pero desde que yo me convertí en un cardiólogo, he tenido la oportunidad de trabajar y servir a diferentes comunidades, tanto en Estados Unidos como fuera, en Pakistán, por ejemplo, partes del Medio Oriente, y he participado también en casos y en lugares como Japón, Alemania, y esto me ha dado la perspectiva de lo que es el ecosistema quirúrgico y qué es lo que tiene dentro de sí. Entonces, la pregunta que tenemos en este momento es cómo puedo yo, nosotros, como parte de un ecosistema quirúrgico, mejorar nuestra pasión del paciente con su propia salud. Y esto es una pregunta multifacética donde cada uno puede traer su propia perspectiva. Y aquí yo pienso personalmente que nuestra relación con esto es que debemos redefinir cómo el paciente se ve a sí mismo dentro del sistema. Entonces, aquí es donde tenemos que tratar de hacer que el paciente entienda que ellos son uno de los mayores inversionistas de acá y que también esto está destinado para hacer un proceso de 2 semanas donde nos vamos a comunicar no solo con ellos, sino con los proveedores de salud. Entonces, por ejemplo, también está que los pacientes que están bajo ciertas comunidades, ellos están muy agradecidos, pero son de hecho las personas que a veces no participan de forma tan activa y esto lleva o sea, se llevan como las recomendaciones, pero no las aplican. Y uno de los importantes aspectos de todo esto es que el paciente debe ver la interconexión de su propio comportamiento y las decisiones de vida. Entonces, por ejemplo, muchos pacientes se vuelven más enfermos antes de que inclusive la enfermedad realmente afecte sus hábitos reales. Entonces, aquí tenemos grandes dificultades con esto. Aquí también podemos identificar diferentes partes de la salud que nos van a permitir prevenir enfermedades y que nos van a permitir curar diferentes tipos de enfermedades o manejarlas. Yo siento que de esta forma en nuestras comunidades, bueno, muchas veces como eh, personas que trabajan el procedimiento o trabajos quirúrgicos, hay mucho que podemos hacer dentro de la terapia médica con los pacientes y es algo que ellos no están constante. Y una vez que hemos establecido un marco de trabajo para un estilo de vida saludable, necesitamos que los pacientes dentro de su propia sociedad, dentro de su comunidad, se puedan realmente conectar entre ellos e inclusive poder llevar, por ejemplo, a un tipo de modelo de lo que un estilo de vida saludable sería. Y con esto podríamos tratar de crear lo que sería un embajador de la salud, que no es alguien que venga de afuera, sino que venga alguien de dentro de la misma comunidad, que haya crecido adentro, que pueda convencerlos, que hable el mismo idioma y que les ayuden a entender. ¿Cómo puedo yo, como parte del ecosistema quirúrgico, mejorar la relación del paciente con su propia salud? Es una pregunta que me lleva hacia agosto del 98, donde estuve en mi primera misión en Robert y tuvimos un gran sistema, ayudamos a más de 150 personas, pero al comienzo no estábamos seguros de que pudiéramos hacer esto realmente de la forma objetiva. Y ahora que estamos teniendo nuestro 21º aniversario detrás de nosotros, hemos sido ayudados y hemos ayudado a más de 12,000 pacientes en Morroco con toda la dedicación de nuestros voluntarios. Hemos encontrado una forma de mejorar la relación de los pacientes con su propia salud para acercándonos con ellos bastante, yendo a sus propias regiones. Y una vez que hemos terminado con el tipo de cirugía,
nosotros hemos decidido completar el cuidado y completar el cuidado de forma comprensible, y así es como lo podemos alcanzar, y tratamos de llevar centros donde el primero fue creado en el 2008 y está en Casablanca, en Morroco, y nos hemos dado cuenta que el resultado es maravilloso, que también los resultados es básicamente lo que debería ser hecho cuando estamos en el punto tope del cuidado. También hemos decidido crear otros tipos de centros que están todavía más cerca de nuestros pacientes. Abrimos el segundo, el tercero en 2014, 2019, y el próximo viene bastante pronto este año. Entonces, la idea es tener un segundo cuidado, una faceta adicional donde los podamos ver cada una de las regiones, y eso es lo que yo realmente llamaría una relación del paciente con su propia salud. Entonces, si ustedes tienen un compromiso, deberías seguirlo y ir allá a ver cuáles son las necesidades para tratar de trabajarlas y a cubrirlas. Gracias a nuestros doctores en todos los diferentes campos, desde los cirujanos a a los anestesiólogos, los pediatras, los dentistas y nuestras enfermeras, hemos tenido la capacidad de completar nuestro compromiso y dar muy buenos resultados para cuidar en nuestros centros de cuidado comprensivo, y estamos ansiosos de hacer mucho más en el futuro. Gracias a nuestros voluntarios en todos los campos, hemos sido capaces de llegar a todos los resultados que tenemos hasta ahora, y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Hello. Well, those were amazing videos, and we Bueno, have todos estos fueron videos maravillosos, y tenemos a todos nuestros presentadores de los videos como panelistas, y nos gustaría que ustedes pensaran en las preguntas que quisieran hacerles, pero me gustaría también pensar en un par de cosas de todo lo que se dijeron, y uno de los más grandes y los más importantes es la confianza. Todos los panelistas le dieron a este punto, y es algo importante que tenemos que considerar, especialmente en este año donde el COVID ha señalado que las comunidades realmente tienen muchos problemas con la confianza en la salud. Inclusive en las noticias de esta mañana yo escuché que hay legisladores que están proponiendo diferentes leyes para deshacer las recomendaciones de los médicos en el área de la salud pública y la ciencia detrás de toda esta salud pública. Y esto es un problema. Y si la confianza es algo que puede legislarse, no solo en las comunidades, pero también en los diferentes foros, entonces realmente hay mucho trabajo que hacer dentro de todo nuestro sistema de salud para manejar y para apoyar esta confianza. Una de las cosas que está ocurriendo en la cirugía es que esperamos que los pacientes vengan a nosotros. Y creo yo que en el último video nosotros vimos que hay un caso muy fuerte de donde tratamos de ir a ellos. También es importante tener en cuenta que somos personas muy desocupadas, y a duras penas a veces tenemos tiempo de comer, ya que pues si ustedes se fijan en las clínicas hay líneas y hay filas inmensas que le dan la vuelta a la esquina de personas que realmente necesitan y quieren apoyarnos y quieren nuestra ayuda. Entonces, ¿cómo podemos cerrar este vacío entre las necesidades y el tiempo que tenemos para realmente localizarlo? Entonces, ya que pues, esto es importante, y aquí realmente tenemos que empezar o aprender cómo alcanzar o, o a focalizar nuestros pensamientos de una forma mucho más pública. Creo que tenemos mucha sabiduría dentro de nuestros panelistas, y me gustaría preguntar a nuestros comoderadores. Yajur Maker, to now start with the questions and Para que por answers. favor empiecen con las preguntas y con las respuestas, y que compartan inclusive las suyas para lo que dure esta sesión número 1. Bueno, muchas gracias, Dr. Device.
Bueno, como mencionaba anteriormente, tenemos muchos panelistas increíbles el día de hoy y me gustaría agradecerles a todos ustedes de que realmente estamos ansiosos de escuchar todo lo que ustedes han hecho por nosotros y de todo lo que ustedes están dispuestos a darnos por nosotros. Me gustaría que lo tuvieran de 1 a 2 minutos. Entonces, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que realmente ha estado diseñado para hacer un ecosistema quirúrgico y preguntarnos de cómo podemos sobrepasar este tipo de cosas. Entonces, aquí es donde entramos a preguntarnos si hay alguna dirección conexa entre lo que pasa en las comunidades y el ecosistema quirúrgico. ¿Cómo podemos mejorar este tipo de conexión todos nosotros para mejorar la relación del paciente con su propia salud? Muchas gracias a todos los del comité organizador. Me gustaría compartir 3 puntos rápidamente. El primero, la perspectiva lo es todo. Y como en una posición, como un médico de emergencias, para estas personas que están en mi departamento de emergencias, y eso es en lo que yo me siento más cómodo dentro del área profesional, contra mi dominio de lo que realmente es una emergencia o lo que podría ser en cualquier punto de mi comunidad. Entonces, si hay un paciente en la oficina o en el hospital, o si solamente es un paciente, son pacientes no importando de dónde venga y si necesita alguien que necesita cuidado quirúrgico. Entonces, la idea es no basarnos solamente en estar en el hospital, sino en donde sea que estemos. Entonces, también hemos hablado de conectar a nuestras comunidades y sé que es difícil y realmente si hubiera un mecanismo para atraer a la comunidad y llevarlos a algunas de nuestras actividades, es un poquito de algo riesgoso de llevarlos a donde nosotros realmente trabajamos, pero pues si tenemos un acercamiento, un contacto más definido de cómo ellos pueden manejar todo esto, entonces a lo que vamos a llegar es que como parte de nuestra escuela médica podemos tener este enfoque en este tipo de entrenamiento para acercarnos a la comunidad en un par de semanas. Inclusive podemos llevar todo este tipo de exposición a algo mucho más importante que afecte a los diferentes grupos. Bueno, ahora vamos a continuar para el Dr. Sawyer. Como profesor de trauma en New Delhi, usted resaltó el hecho de que las políticas son importantes, sobre todo para reducir los gastos externos dentro de las 24 primeras horas. Estos paralelos con el sistema de emergencias de Estados Unidos, entre otros, tenemos, por ejemplo, el EMTALA, que es una ley federal donde dice que sin importar si la persona tiene o no un seguro médico, debemos estabilizarla. Entonces, la pregunta para ustedes es si tratamos de nacionalizar este tipo de emergencia libre de costo, los centros de trauma, ¿cómo podríamos hacerlos y cómo podemos llevar a cabo este tipo de política? Muchas gracias, Eric, por esta pregunta. Es bastante importante y bastante pertinente para lo que estamos trabajando. Entonces, como hemos escuchado a todos los panelistas, este es básicamente lo que es más importante, el cuidado médico. Y es algo que ha llegado para mí desde la parte de la especialidad, desde el cuidado de trauma, donde en muchas ocasiones no existe la disponibilidad de dinero, de recursos. Entonces, cuando están disponibles en algunos casos, y en algunas ocasiones se pueden distribuir de forma efectiva, pero asimismo puede llegar otra persona que realmente llega y puede estar pidiendo este tipo de procesos y no tiene el dinero para hacerlo. Es realmente algo que no es agradable el tener que pedirles el dinero, los recursos para poder trabajar con eso, ya que pues no es correcto. Entonces, el tipo de sistema que es requerido para hacer esto no debe causar algún tipo de preocupación para la persona, sobre todo por la parte de la salud de la salud financiera. Entre los centros de trauma y en los ingresos de estas personas en otras diferentes partes, es algo que puede ser algo muy productivo tratar. Entonces tenemos que, por ejemplo, muchas personas tienen este tipo de dificultades para trabajar, sobre todo traer los recursos para este tipo de personas. Sin embargo, la mejor solución
en el escenario actual es que creo que podemos pensar que dentro del dinero que estamos trabajando dentro de los moderadores, entre otras, ya que, por ejemplo, los policías de tránsito están recolectando mucho dinero, entonces podríamos utilizar este dinero para cuidado médico. Y la otra cosa que yo estaba pensando es seguir el modelo de Australia, donde las personas tienen que pagar una cierta cantidad de dinero por el cuidado dentro de las instalaciones. Entonces, si podemos conectar esto cuando una persona está comprando, bien sea un vehículo o objetos de seguridad como casco, entonces pues pueden utilizar parte de este dinero para financiar la salud y con eso estaremos financiando el cuidado gratuito. Entonces, una parte de las necesidades debe ser algo que debe estar al acceso de todos. Muchas gracias. Great. So my next question is from Ms. Culture. Your key word while discussing how to improve the patient-healthcare relationship is trust. Bueno, aquí estamos hablando que la palabra clave es la confianza y resaltamos que cómo podemos utilizar la confianza para trabajar esto en un grupo de salud, en un ecosistema quirúrgico. Entonces, ¿cómo podemos trabajar cuando hay un caso de desconfianza y cómo podemos construirla en estos casos especiales? Bueno, esta es una pregunta bastante importante. Lo que me gustaría es separarla en 3 puntos importantes. El primero, la prevención, la respuesta y el comportamiento. Bueno, tratamos de prevenir a través de a través de los problemas de la confianza que tenemos con la comunidad, estando muy, muy cerca con acciones en el campo, bien sea, por ejemplo, tratar de no tener armas en el hospital, todo esto. Y en una situación de conflicto armado, por ejemplo, siempre donde haya armas hay desconfianza. Y esto es muy lejos de lo que está en la técnica, lo técnico de la cirugía como tal. Y no es que yo realmente lo sepa todo, pero mi perspectiva es un poco más cercana a la realidad en los campos hospitalarios donde tenemos hospitales que nos refieren a este tipo de circunstancias. Entonces, la prevención es lo primero. No podemos subestimar la prevención y también podemos tratar de tomarla para invitarlos a las instalaciones. No cuando haya habido un atentado, no cuando haya un paciente que necesite una cirugía, pero sí podemos abrir, invitarlos. Limpiamos todo cuando ellos se vayan y comenzamos su trabajo, pero antes de que empecemos podemos invitarlos a ellos y eso es un paso importante que nos puede funcionar. Otro caso importante en la prevención es que nos aseguremos de que no tenemos ningún tipo de favores o algún tipo de corrupción. Y yo les puedo decir que realmente no he estado en una sola instalación donde esto no haya ocurrido, porque siempre hay alguien donde se está haciendo un favor, donde se ponen los recursos al lado para poder hacer algún tipo de cosas y tenemos que lidiar con todo esto de la mayor brevedad posible. La otra parte de esto sería la preparación es tener personas dentro de nuestro grupo de trabajo que tenga muy buena reputación dentro de la comunidad y tener esta persona muy en cuenta para que nos ayude a estar frente a la comunidad, que escuche a lo que la comunidad dice acerca de nuestros doctores, acerca de nuestras enfermeras, de lo que respetamos de forma cultural o de las cosas que conectan a la comunidad realmente. Y eso es bastante importante. Y también tenemos que estar vigilantes constantemente para que evitar cuando pueda llegar a suceder algo. Entonces creo que esto sería lo que yo quería decir. Espero no haberme pasado, pero pues es básicamente, es algo mucho más complejo que esto, pero al menos nos puede dar un abrebocas de cómo lo podríamos manejar. Bueno, gracias por repartirlo en estas 3 pasos para la solución. La siguiente pregunta va acerca de la confianza en
la enfermería pediátrica y cómo se resaltó el cuidado y la compasión y cómo podemos manejar la relación con nuestros pacientes. Pero como todos nosotros sabemos, cuando estamos trabajando con bajos recursos, el tiempo y los recursos son bastante limitados. Entonces hay que poner de nuestra parte un poco más para dar este tipo de cuidado, como con compasión. Entonces, ¿cómo han trabajado con su equipo para poder manejar este tipo de cuidados? Bueno, muchas gracias, Eric, por esta pregunta y gracias a todos ustedes por invitarme. Yo quiero decir, pues como siempre he estado diciendo, que hablar es fácil. Muchas personas simplemente hablan, hablan y hablan, pero no podemos aplicar de lo que hablamos. Entonces, como una enfermera pediátrica, yo he sido una enfermera pediátrica por 15 años ya, y por muchísimos años. Entonces, en muchas ocasiones yo entiendo el ambiente sobre el cual yo manejo, y no solamente en Nigeria, sino en otros sitios acá, ya que hay muchas emociones, hay mucho cansancio, hay mucha depresión, donde hay mucha destrucción proporcionada por el sistema. Entonces, donde el sistema está en algo como donde se tiene una rivalidad innecesaria. Y aquí lo que tenemos es el hecho de que no es la razón por la cual estamos ahí, que son los pacientes. Realmente es la última razón. Y esto es por lo cual mi meta para salvar vidas es algo que realmente influye como enfermeros pediátricos. Dentro de todos los departamentos del hospital, yo creo que el departamento pediátrico son, son como tu familia y eso es lo que hacemos. Entonces está el compromiso de salvar la vida, de cuidar de la vida de un neonato, de cargarlo por 9 meses una mamá y que al final que salga con algún tipo de problemas que no fue diagnosticado anterior y es algo que es devastador y lo último que nosotros podemos hacer, lo único que podemos hacer es ayudarla, apoyarla en ese momento y tratar, ya que pues, a pesar de que tenemos una gran cantidad de pacientes, igual cualquier persona que cruce las puertas también es un paciente. Entonces, eso no significa que yo no voy a dar lo mejor de mí, porque la pasión yo tengo por salvar vidas y es algo en lo que me permite a mí sentir que que el cuidado con compasión, y no importa si eres enfermera, si eres cirujano, ustedes pueden imaginarse cómo pueden tener la compasión como cirujanos. Entonces, tenemos que respetar al paciente, comunicarnos con él, escucharlo a él y, por supuesto, construir ese tipo de capacidad es algo importante. Y para cerrar, me gustaría simplemente decir que nuestro currículo, dentro de la parte de las bases del cuidado médico y de la parte del estudio, tenemos que construir un área donde trabajemos el cuidado compasivo por los pacientes. Muchas gracias. Gracias, esta es una maravillosa respuesta y es para todos nosotros que sobre para nosotros que sus pacientes están muy contentos de tenerla con usted. Bueno, mi siguiente pregunta está relacionada con la parte del vínculo perdido dentro de la parte de la cirugía global. Entonces, sobre los diagnósticos presuntivos y todo lo que ha pasado en los diferentes tipos de ecosistemas de cirugía global. Ahora, en la práctica, ¿cómo podemos asegurarnos de que un testeo efectivo pueda estar disponible en los sitios rurales o de primer cuidado con los elementos que están a la mano? Dr. Eichenbaum, I think you're muted. Disculpen, sí, estaba muteado, perdón. ¿Sí me pueden escuchar? Sí. Bueno, entonces este acercamiento fue un estudio intensivo y fue propuesto por muchísimas personas
eventualmente fue publicado en el documento Lancet en Patología para bajos y medios recursos, donde nos demostramos que realmente hay unos retos a cumplir, donde tenemos que trabajar con diferentes tipos de testeo y con qué tipo de testeos deberíamos tratar de trabajar y donde hemos tratado de mapearlo de forma muy cuidadosa. Y yo inclusive por ahí sé que aquí tengo algún par de diferentes opiniones sobre lo que debería pasar en ciertos tipos de circunstancias, pero lo relevante es que sin importar la perspectiva, es decir, no puede hacerse todo en todo lugar. Es decir, no, o sea, si tenemos unos elementos, eso es perfecto, pero si no, hay otras cosas que simplemente no podemos hacer. Entonces, lo que se está haciendo en un hospital distrital, eh, del contexto como tal, de pérdida que existe en diferentes tipos de países y es algo que debemos que tratar de calcular y de llevar con mayor claridad y tratar de llevar de la forma más apropiada para implementar los diferentes escenarios que puedan llegar a ser necesarios. Yo solamente quería señalar cuáles son como las líneas que estamos siguiendo ahorita acerca de las patologías y de cómo identificarlas, porque por ejemplo en África están manejando ciertos tipos de estándares. Lo mismo pasa con el área del oeste, donde se están trabajando ciertos tipos de diagnóstico y inclusive hay unos países que no tienen algún tipo, alguna forma de hacer este diagnóstico, pero realmente tenemos que buscar cómo poner estos laboratorios que puedan proveer un diagnóstico efectivo sin importar el ecosistema. No es fácil ahora, pero pues espero que se pueda hacer y espero que esto responda a su pregunta. Thank you. The next question is for Mr. Miles. You bring a unique perspective to Bueno, improving. Mr. Miles, usted trae una relación, una perspectiva acerca de cómo podemos tener iniciativas en la parte de la cirugía. ¿Puede compartirnos un ejemplo específico de cómo podemos involucrar a un ingeniero biomédico a un proceso, a pesar de que estamos en una situación donde su corporación es algo sin ánimo de lucro? Bueno, muchas gracias por permitirme a los panelistas por darme esta gran oportunidad. Me gustaría empezar a discutir que la seguridad de los pacientes y que su relación con la propia salud. Bueno, uno de los ejemplos particulares que siempre me viene a la mente es algo que está relacionado con un evento en Nigeria, donde uno de nuestras situaciones iba a comenzar, teníamos al paciente en la mesa y la máquina no estaba funcionando o empezó a tener fallas y no pudimos ver lo que tenemos que hacer. Entonces, como no había forma de tener un reemplazo para poder reemplazar, entonces necesitábamos un ingeniero biomédico para que pudiera ingresar a la sala y hacer todo este proceso allá. Entonces, como pueden imaginarse, todos estamos en un estado de frustración bastante elevado. Y entonces cuando el biomédico llega, entonces empiezan a culpar todo el mundo se queja, empieza un conjunto de situaciones donde todos están afectados y se convierte en un ambiente estresante donde la mayoría del enfoque debería estar en el paciente y no en echar culpas. Entonces el técnico ingresa, se da cuenta de la situación, corre el diagnóstico y podemos volver al caso, pero mientras que lo está haciendo, él está teniendo conversaciones con todos, tratando de poner algunas bromas como para reducir la tensión de algo que estaba pasando en la situación anteriormente. Entonces creo que esto nos lleva a pensar en cómo podemos llevar eso desde una perspectiva técnica y de cómo el equipo médico quirúrgico en particular es algo que puede ser tan importante para buscar la perspectiva de lo que estamos buscando para nuestros pacientes. Entonces, si bien es frustrante y es algo que puede poner al paciente en riesgo, tenemos una enfermera que se molesta cuando de pronto las dull scissors no están funcionando apropiadamente. Entonces, tener que repetir el proceso mañana, y esto es algo que se vuelve frustrante y genera mucha tensión dentro de la sala de cirugía.
Y esto es lo que lleva básicamente como a cosas muy, muy complejas. Entonces, pues la idea es simplemente como tener el status quo y sernos de esto y de repetir el proceso. Entonces, la idea es pensar en cómo esto afecta las enfermedades y cómo esto afecta a su vez a los pacientes y a los resultados, ya que pues todo este tipo de resultados deben llevarse a cabo en sitios de los recursos. Entonces, algo de lo que podemos hacer para mejorar la relación de los pacientes con su propia salud y por su extensión también en la comunidad, la incidencia de los pacientes buscando el cuidado médico y dejando el hospital paralizado o sin mostrar resultados esperados es un detrimento del efecto de cómo podemos proveer los diferentes formas de cuidado. Entonces, a veces son muchos los pacientes que tienen el miedo de buscar el cuidado quirúrgico. Entonces, si podemos incrementar los posibles resultados positivos, es mucho mejor que tengamos más proveedores, ya que pues esa confianza es lo que nos va a permitir que los clientes no tengan, que los pacientes no tengan dudas o que no estén direccionados de forma errada y que puedan, pues, tratando de llegar y que la idea no sea que estén mal diagnosticados ni nada. Y si bien hay razones por las que todo esto puede pasar, también hay que asegurarnos de que desde un punto de vista técnico podamos manejar este tipo de problemas. También el mantenimiento de los equipos quirúrgicos, todo el tipo de máquinas de anestesia, que todo esté funcionando perfectamente para mejorar estos resultados positivos. Y si podemos incrementarlos y tenemos nuestras salas totalmente funcionales, podemos hacer cambios sistemáticos para mejorar la salud del paciente y la relación. Bueno, muchas gracias por el rol, por toda esta parte del ecosistema y de cómo podemos trabajar con él. Muchas gracias. Bueno, doctor Cohen, quisiera preguntarle, usted ha trabajado con Prompter y ustedes han salido con una solución que es bastante impactante, bien sea en México, Kenia o India. ¿Cómo han establecido este tipo de camaradería con las comunidades de bajos recursos a través de los diferentes países? Entonces, muchas gracias por esta pregunta y quisiera estar de acuerdo con todos mis compañeros acerca de pensar en la parte de los proveedores, la comunicación, la compasión y la confianza. Es algo importante que tenemos que tener, ya que pues tenemos que tener proveedores que puedan responder a las necesidades de los pacientes. Bueno, la simulación como tal nos permite a nosotros es cómo podemos llevarle la humanidad de nueva de una forma educativa y de entrenar las habilidades de una forma muy humana nuevamente y devolverle ese aspecto al grupo y al ecosistema quirúrgico, donde podamos pues tener en cuenta todos los recursos bajos que se pueden manejar, todo esto para que sea como la carga del paciente, los recursos disponibles, el valor humano también, el recurso humano, o sea, todo esto puede llegar a afectar a la persona. Entonces, cuando se hace este tipo de entrenamiento, esto eleva el aspecto de la humanidad y nos va a permitir adaptarnos y adaptar nuevos procedimientos y nuevas formas de manejar la evidencia. Entonces, todo este tipo de forma de evidencias es algo de interseccional que nos ha permitido darnos cuenta de, de los resultados que se habían mostrado anteriormente, de qué es lo que los pacientes quieren y de cómo los podemos manejar nosotros como proveedores de la salud. Nuestro éxito realmente ha sido algo iniciado por nuestros compañeros en otros países. Entonces, si alguien escucha, nos contacta, podemos hablar acerca de la intervención, pero pues básicamente lo más efectivo siempre ha sido la experiencia de primera mano. Entonces, si tenemos algún programa o algún país que quiera esto, les expresemos la experiencia. Una vez que la han experimentado, nosotros podemos imaginarnos juntos de cómo esta simulación puede elevar los programas que tiene hasta el momento. Entonces, pues básicamente es como generar un mapeo de los recursos y cómo podemos manejar y elevar todos los elementos y habilidades y a identificar también algunos vacíos que puedan existir
dentro de los mecanismos internos. Entonces, nuestras personas de entrenamiento son dentro de los profesionales, todos están al mismo nivel, todos son interactivos, son divertidos, ya que pues necesitamos divertirnos cuando estamos aprendiendo y ahora se están tratando de ir a la instalación y nos aseguramos de trabajar con los recursos que ellos tengan para que aprendan a hacerlo y tratar de trabajarlo de la mejor manera posible. Bien sea que pues para que ellos cuenten ¿no? con estos recursos y si no los tienen, por ejemplo, pues puedan acceder a ellos. Entonces, por ejemplo, en Guatemala nos pasó que había una intervención y el equipo pues dio el parto. Entonces llevaron al bebé a hacer una resucitación y se dieron cuenta de que no podían llevarlo en el ángulo correcto para proveer la ventilación apropiada para el bebé. Entonces la discusión evolucionó fue qué necesitamos, qué es diferente para poder hacer resucitación de bebés. Y pues cuando volvimos unos meses, ellos habían creado una mesa de madera y una fuente de calor y tenían una mayor eficiencia a la hora de hacer la resucitación de los bebés. Entonces, pues ellos se dieron cuenta de que tenían muchas formas para trabajar con los diferentes sistemas. Entonces, pues realmente es algo más que vale entendimiento y escuchar a sus compañeros y en ser flexible con la programación y adaptar a los diferentes equipos que ustedes tengan para tratar de tener las diferentes soluciones con las cuales podamos salir adelante. Y la idea es generar la simulación donde podamos ver los vacíos, de qué también es lo que estamos haciendo bien para poderlo seguir haciendo y cómo podemos trabajar juntos. Bueno, muchas gracias. Acerca del asset mapping. Bueno, la siguiente pregunta es para Mr. Salman. Bueno, usted discutió uno de los asuntos más importantes para mejorar la salud y es educarlos en la parte de su propio comportamiento y darle la vocación a los estudiantes en este mismo proceso. Entonces, como se mencionó dentro del video, puede ser difícil empoderar a los pacientes para tomar acción, inclusive a pesar de haberlos educado. Entonces, la pregunta es si usted lo ha experimentado y qué consejo le puede dar a las personas para que puedan trabajar este problema de la desconexión entre la educación, el conocimiento y la conducta. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles a todos por hacer que todos los del sector de la SED puedan estar acá para apoyar a los estudiantes. Entonces, lo primero lo que quiero decir es que una de las preguntas que pueden ser preguntadas y pueden ser hechas es que hemos encontrado el elefante en la habitación, es decir, ese problema es algo que ha sido mencionado a través de la relación durante los pacientes, donde discuten con los diferentes pacientes con sin importar tipo de complejidad. Sin embargo, los problemas complejos requieren soluciones complejas. Entonces, desde la perspectiva de un estudiante, esto no requiere realmente que la solución deba ser aplicada sobre los estudiantes, sino debe ser aplicada sobre todo el sistema, sino que todo el sistema debe apoyar a los estudiantes para que ellos puedan sugerir soluciones. Por ejemplo, como decían, y tanto usted como los otros panelistas y varios lo hemos dicho, una de las partes más importantes de cada cambio es la confianza. Entonces, si nosotros tenemos la experiencia de tener los pacientes, darles el consejo acerca de su propia salud y que ellos no lo siguen, muy probablemente ninguno de esos consejos. Entonces, la parte de esto es que no confían en nosotros, no están lo suficientemente motivados, no se sienten lo suficientemente valorados o no sienten el valor suficiente para hacer el cambio en su vida. Entonces, ¿cuál es el rol de los estudiantes acá? El rol de los estudiantes no es llevar el conocimiento técnico, sino llevar, llevar la negociación, las habilidades de negociación. Entonces, yo les digo, por ejemplo, a mis juniors, de cuando ellos entran a la universidad, de que ellos son los que están estudiando muchas cosas acerca de medicina, están aprendiendo muchas, pero hay algo que tienen que aprender y que no lo aprenden en la universidad y que lo deben hacer por sí mismos, y es la capacidad de negociación. No solamente por los políticos, es para todas las personas, para todos los médicos en sus diferentes oficinas. ¿Y cómo podemos aprender
no lo podemos aprender por nosotros, es por nuestra cuenta a través de los profesores. Es decir, no es un conocimiento verbal o de clase, sino es algo de las secciones, de lo que ellos hacen, es algo que ellos deben tomar en modelo sin importar la generación en la cual estén. Entonces, yo personalmente creo que la parte más importante es hacer que los estudiantes puedan hacer ganar la confianza de los pacientes en nosotros con todo lo que ellos han aprendido dentro de sus profesores. Gracias. Bueno, esa es una respuesta bastante sofisticada. Muchas gracias. Bueno, doctor Ibawi, tengo una pregunta ahora. Usted está discutiendo unos ejemplos importantes de cómo podemos mejorar la relación con los pacientes, que era alterar las horas clínicas, llevarlos más cerca. Esto requiere infraestructura, procesos colaborativos, en tanto individuales como con otras personas y con varios motivos e intereses. Entonces, ¿cómo se podría coordinar estos esfuerzos y dentro de su experiencia, dentro de lo que aprendió, cómo podemos llevar esto a cabo mejor? Bueno, muchas gracias por esta pregunta importante. De forma fundamental, como usted lo acaba de señalar válidamente, esto toma tiempo y esto es un proceso en el cual nosotros tenemos que darnos cuenta de que la salud como tal debe permitir el acceso para todos. Si usted se fija en los países europeos, esto les tomó décadas. Entonces, pues poner unas expectativas para nosotros y para nuestros compañeros, el cambio no sucederá de inmediato. Y esto es algo que pasará poco a poco. Y es algo que nos permitirá dar a entender que todos vamos a estar ahí. Y es algo que todos los países han dicho. Y es el poder ofrecer nuestra ayuda, porque pues para nosotros esto es una organización y una generación de recursos en todos los países. Entonces, si en un país tenemos 150 oficinas alrededor del país, entonces debemos sentarnos con los ministros, con el gobierno, tratar de producir el cambio y tratar esto desde las lecciones dentro del sector multisectorial, tratando de llevar esto desde las mesas de trabajo, desde el comienzo, y apreciar todas las opiniones que vengan a nosotros, ya que pues todas pueden ser ideas que pueden estar trabajando, ya que lo hemos visto, por ejemplo, en Perú, en las Filipinas, donde inclusive comunidades pequeñas han presionado para generar nuevas legislaciones, sobre todo para el cáncer. También hemos visto, por ejemplo, casos en el Subsahara, donde ha habido cambios en la forma del entrenamiento y se ha tratado de integrar otras cosas y otro tipo de procesos. Y todo esto empieza con las creencias de que las personas dicen que esto es posible y que esto puede suceder, pero debe hacerse en las mesas trabajando con los demás. Les agradezco muchísimo a todos ustedes y a las comunidades, porque esto es el comienzo de lo que podemos empezar a hacer. Bueno, nos quedan 2 minutos. Vamos a terminar con las últimas 2 preguntas. Bueno, ¿cuál es la forma de generar un marco en el cual podamos tener un estilo de vida saludable que permita influenciar a las personas? Y también hablando del embajador de la salud. Entonces, expandiendo esto, ¿cómo podríamos llevar esto para que los pacientes puedan trabajar? Bueno, esto era parte de mi respuesta, pero bueno, voy a hacerlo rápido. Bueno, ese último tema del que discutimos debe haber sido el primero cuando hablamos de los pacientes, es decir, todas estas diferencias entre nosotros como proveedores contra los pacientes es algo que de alguna forma afecta a los pacientes y cómo llevamos el cuidado de ellos. Y lo que es importante darnos cuenta es que habitualmente no saben lo que pasa, tienen miedo y realmente son dependientes de los proveedores. Entonces tenemos que mantener una línea de comunicación abierta. Por ejemplo, en mi perspectiva personal, debemos tratar de estar dentro de los constructos de la sociedad, las barreras de la sociedad y tratar de llevar a la gente que está en piso realmente trabajando en las diferentes comunidades, tratando de llevarlos a trabajar para que estén con el mismo vocabulario y puedan realmente llegar a ellos. Bueno, para nuestro último panelista, bueno, tenemos a la operación Smile en Morroco y la idea es pues alcanzar a las personas de diferentes comunidades. Básicamente aquí el objetivo es que podamos tener un soporte económico y de la comunidad. Entonces, la idea es cómo saber cómo han hecho ustedes para superar estas barreras y cómo podrían hacer algunas de las organizaciones que no tienen grandes donadores para poder sobrepasar este tipo de problemas o cómo llegar a las partes del gobierno.
Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Estoy muy contenta de compartir con ustedes y de darles a entender cómo hemos manejado este tipo de inconvenientes con la comunidad y el soporte como tal Morroco para poder realizar nuestros objetivos, nuestros planes. Entonces, cuando nosotros empezamos en el 98, nosotros ni siquiera habíamos establecido algo de forma oficial. Entonces, trabajamos con Operaciones Smile Internacional acerca de cómo podíamos trabajar de forma eficiente estos casos que nosotros trabajamos. Y desde allí hemos aprendido también a cómo dar los primeros pasos para adquirir los recursos de diferentes organizaciones, por ejemplo, en algunas galas, donde tratamos de atraer algunos de nuestros compañeros y personas que nos colaboren. Y después de esto también tenemos la confianza que se ha ido construyendo dentro de nuestro equipo de ayudantes en Morroco y de voluntarios, un equipo de personas muy trabajadoras y que pues tienen el espíritu de trabajo, disfrutan hacer lo que hacen y trabajar con las comunidades. Y tenemos también la creación, una gran sinergia entre el equipo nacional e internacional de voluntarios para generar varios tipos de colaboraciones en diferentes misiones, tanto dentro como fuera de Morroco. Y el segundo punto es que nuestro enfoque es la calidad, el cuidado, la calidad en el cuidado. Y esto es algo que comienza desde las primeras 2 semanas, donde tratamos de cuidar a los niños, donde tratamos de construir por los diferentes sistemas o métodos y los separamos para cuidado prequirúrgico, que inclusive no tenemos el tipo de botellas que necesitamos para algunos de los pacientes en estado del CLIF, y entonces tenemos que importarlas de Estados Unidos y después entregarlas a las diferentes comunidades. Y también hemos empezado a tomar en cuenta estos niños desde la edad de los 6 meses en adelante para poder llevar estos cuidados y para hacer estos cuidados, para tener este tipo de trabajo de lo que hemos hecho. Hemos construido la confianza con nuestros donantes, las diferentes corporaciones y todos estos que confían en nosotros, incluyendo, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Y también tenemos que recolectar este tipo de donaciones a través de las diferentes misiones que hemos hecho y en nuestros centros a través de los cuales pues hemos llevado estos procesos, que como les comentaba antes ahora están en Casablanca y otras partes de Morroco, y el próximo va a estar en Marrakech en el 2022 para que podamos ampliar la operación. También hemos sido capaces de ir a diferentes áreas a donde nuestros pacientes están y, por ejemplo, vamos de Casablanca hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, con tal de estar cerca de ellos. Y eso es lo que nos permite poder generar algunos recursos en el área donde ellos están, diversificando las fuentes en las cuales lo podemos pedir, no solamente en uno solo, sino que podamos trabajar con las diferentes áreas, no solamente estando en Casablanca. The donors in the south to be able to raise some funding and to respond to the needs que también nos permiten pues, responder a las necesidades de esta área. Okay, anyway. Bueno, ya estamos corto de tiempo. Igual queremos agradecer a todos ustedes, sobre todo la parte de la infraestructura de la operación de Smile Internacional. Bueno, creo que ya estamos en nuestro tiempo del coffee, del espacio de descanso del coffee. Entonces, pues no sé si alguno de ustedes quiere ayudarnos con la transición, doctora Catherine o Mamta. Bueno, creo que vamos a tomarnos un break de unos 5 minutos aproximadamente antes de que tengamos la sesión número 2. Entonces, si ustedes necesitan ir al baño, estírense, por favor. Nos vemos en unos 5 minutos aproximadamente para la sesión número 2.